Muy buenas a todos. En esta ocasión vamos a hablar de este elemento de aquí, el bra. Como habéis podido ver en la intro, en esos ambientes nevados de montaña, de invierno, es donde mejor va este sistema. Bueno, a los que les hayan gustado las imágenes, esas zonas son de la zona del Bierzo, lindando Leitariegos con Asturias, toda esa zona de puerto. Y pues bien, en este vídeo vamos a comentar los materiales, cuál es su función, qué tipos hay, montaje, etc. Así que dentro intro. Pues bien, el bra es un elemento que veo de todo tipo de comentarios por internet, desde los que están a su favor, defendiendo su función y para lo que lo usan, etcétera, desde los que están en contra, comentando que es simplemente postureo y una tontería. Pero bueno, vamos a comentar para lo que es, sus materiales y que cada uno saque sus conclusiones. Hay diferentes tipos de bra. Podemos encontrar bra de lo que viene siendo polipiel o similcuero, que es este. En concreto, se utiliza esto porque el cuero al final, el paso del tiempo lo lleva mucho peor y se pondría rígido enseguida, y el similcuero pues es más duradero en esos aspectos a la intemperie. Después también encontramos bra simulando a carbono, que es algo que se utiliza mucho en los interiores, esa especie de plástico flexible. De esos podemos encontrar alguno, aunque no es lo más normal es el de este tipo. Y también podemos encontrar un bra que es de plástico rígido, que se lo suelen montar algún que otro todoterreno, furgonetas, y bueno, pero os dejo una foto todas estas para que lo podáis ir viendo a la vez que os lo estoy comentando. Y en esos básicamente son los tres aspectos de los diferentes tipos de bra que podemos encontrar. Una vez comentado los materiales, los tipos de bra que nos vamos a encontrar, como hemos comentado, aparte de los materiales, encontramos diferentes tipos. Pueden ser el bra solo de capó, que es en este caso el que tenemos aquí, que va desde la parte final del capó hasta el inicio. Después tenemos los bra que cubren todo el frontal, como podéis ver en la fotografía, que va en un Córdoba, de hecho, va desde la parte de arriba hasta el final del parachoques, cubriendo todo el morro, dejando solo a la vista, por así decirlo, los faros. Y después tenemos también el bra, pues ese, como he comentado, que es un plástico que va solo en la parte frontal del capó. Serían los tres tipos de bra que podemos encontrar en los vehículos. Bueno, y como ya habéis podido seguramente deducir más de uno, ¿cuál es la función que tiene el bra? Pues la de básicamente evitar esos chinazos que se nos produce cuando vamos por la carretera, detrás de un camión, por las carreteras secundarias, y nos saltan esos chinazos que nos pega en la pintura y nos levanta la pintura, produciendo que es evidentemente ese picotazo, y después produciendo que se pueda producir óxido por quedar la chapa al aire, o fastidiarnos los faros, diferentes partes del coche que nos pueda afectar un chinazo. También nos va a evitar la suciedad. Típica primavera, vas por puertos de montaña lleno de mosquitos. Cuando se te llena el bra de mosquitos es más cómodo coger un trapo, darle al bra y quitar la suciedad a estar quitando bichitos pegados del capó. Pero principalmente, por eso la intro de este vídeo, donde de verdad cumple la función el bra, es en invierno y en las carreteras de montaña, o en cualquier zona de montaña o de invierno donde nieve. ¿Por qué? Porque las carreteras, cuando se les hace ese tratamiento de sal para evitar que la nieve cuaje, la sal que echan es sal gorda. Esa sal gorda, cuando vamos por la carretera y el coche delante la proyecta hacia nosotros, es como si nos tirasen piedras frente al capó, produciendo que todo el morro se nos llene de chinacitos, que aunque sea sal hace el mismo efecto que una china, nos pica el capó. Entonces, en invierno, en carreteras de montaña o zonas de nieve, yo esto lo veo imprescindible. De hecho, yo no cojo el coche por esa zona si no se lo pongo. A ver, si vas a hacer un pequeño viaje al pueblo de al lado o a la ciudad de al lado, vale, pero si vas a hacer un viaje por esa zona de 50, 100 kilómetros, lo veo imprescindible, porque vamos a sufrir seguro, sí o sí, picotazos en nuestro capó. Aparte de que también nos puede evitar que nos dé algún chinazo en la luna, ya que estos aletines que sirven para que el bra se pegue, todo lo que viene hacia la luna, al pegar aquí, evita que vaya hacia el cristal. Oye, que se agradece que nos quita algún que otro chinazo, por lo menos a mí me ha quitado unos cuantos. Entonces, pues básicamente esa es la función que tiene el bra, más allá de lo estético, que hay gente a que le guste y a la que no, que eso ya pues va a gustos,
Yo no se lo pongo por estética. Hay coches que lo veo y digo, pues me gusta, y otros que digo, pues ni más ni menos. Pero yo esto lo pongo por la función que tiene, que es la de evitar dañar nuestro capó, no por lo estético. El que lo lleve por lo estético para ir por el barrio, pues no tiene ningún tipo de función en esos aspectos, y lo único que estás haciendo es que esto se deteriore y que la pintura se fastidie, porque recordad que el bra, si llueve, no hay que usarlo, porque el agua se filtra por debajo, acaba haciendo humedad entre el capó y el bra y acaba manchando la pintura, llegándola a dañar, creando humedades y manchas en la pintura, por lo que es para lo que es y tiene las funciones que tiene. Como podéis ver en esta foto, el bra no es algo nuevo. Este Opel GT fue abandonado en una finca en Estados Unidos a principios de los 80, el cual estuvo sin moverse por más de 30 años, y como podéis ver en la foto ya tenía el bra puesto. Seguramente este bra incluso sea de cuero, porque en aquella época tampoco es que se usase tanto el polivier como hoy en día, pero para que os fijéis que el bra no es algo que se lleve utilizando desde los últimos 10 o 15 años. A lo mejor en España sí, pero fuera es algo que se ha estado utilizando durante muchísimos años para proteger el frontal de los vehículos. Así que pues nada, vamos a ver rápidamente cómo se desmonta y finalizamos con eso el vídeo. El desmontaje, como podemos ver, es muy simple. Lleva unas cogidas atrás en el capó, una cuerda que tensa la tensión para que no se vuele, y ya está. Simplemente se quita y acaba quedando capó libre. Pues nada, hasta aquí este vídeo donde explicamos lo que es este elemento, el bra. Que bueno, la verdad es que tenía bastantes ganas de hacer este vídeo, ya que me he encontrado con bastante gente que me preguntaba siempre qué es este elemento, para qué sirve. Así que bueno, aquí lo tenéis, y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y bueno, machacar ese like, suscribiros para hacer crecer el canal y poder hacer más vídeos de este tipo. Así que nada, hasta la próxima.